Primavera de 1853. El campo inglés parecía suspendido entre la bruma y la memoria. La mansión Holloway se alzaba sobre suaves colinas, envuelta en neblinas que ascendían del río Devon como fantasmas de un pasado que se negaba a partir. Allí vivía Eleanor Blythe, una joven de 23 años que había aprendido pronto a callar ante la vida. Hija de un baronet arruinado y de una madre perdida en las nieblas de su propia mente, creció entre ecos. Voces de sirvientes que murmuraban con pasión, miradas que la atravesaban como si fuera invisible. Desde la muerte de su padre, su existencia había quedado confinada a una casa de ventanas cerradas y pasillos húmedos, gobernada por una tía amarga que creía que el sufrimiento era una forma de educación moral. Eleanor no hablaba desde los 15 años. Algunos decían que era una enfermedad de los nervios, otros un castigo divino. Pero la verdad era más sencilla. Había visto algo que silenció no solo su voz, sino también su deseo de existir. La tía Lady Agatha Blythe solía decir que el silencio era una virtud en las mujeres, pero usaba ese precepto como cadena. Recibía visitas solo de clérigos y viudas respetables, personas que alababan su caridad al acoger a la sobrina, mientras disimulaban el desasosiego que les causaba la joven, de mirada distante y manos siempre cubiertas por guantes. Eleanor pasaba las tardes bordando en un salón frío, observando por la ventana el jardín invadido por malas hierbas, el mismo que su padre había cultivado con orgullo. A veces imaginaba que las flores marchitas aún guardaban las risas que alguna vez resonaron allí, un tiempo en que la casa respiraba. Pero la risa había muerto junto con la reputación de la familia. El nombre Blythe, antaño sinónimo de honor, ahora era susurrado con desprecio en los salones de Londres. Y en medio de ese luto disfrazado de rutina, aprendió a vivir sin esperanza. Hasta el día en que una carta sellada con el blasón de la casa Westmoreland llegó, trayendo consigo el primer indicio de cambio. La carta llevaba el sello de Lord Alaric Westmoreland, un noble conocido no solo por la fortuna heredada, sino también por su fama de hombre reservado y difícil de comprender. El contenido era breve, casi frío, pero entre sus líneas había algo que hizo estremecer el corazón de Eleanor. Se requiere dama de compañía de buenos modales y absoluta discreción. La candidata residirá en propiedad rural, sueldo digno, alojamiento incluido. Lady Agatha leyó en voz alta, ajustándose los lentes con una sonrisa que no alcanzó los ojos. Discreción absoluta. Parece hecho para ti, querida. Al fin y al cabo, ¿quién mejor que una muda para guardar secretos? La crueldad salió de su boca como veneno en tono de ironía educada. Esa misma semana, sin consulta ni despedida, Eleanor fue enviada a la propiedad Westmoreland. Un acto de generosidad que liberaba a la tía de un peso y entregaba a la sobrina al desconocido. El viaje hasta la propiedad duró un día entero, bajo un cielo que alternaba lloviznas y franjas de sol pálido. Eleanor observaba por la ventana del carruaje los campos infinitos, salpicados de robles y pequeños pueblos dormidos. Cada kilómetro la alejaba no solo de Holloway, sino de una parte olvidada de sí misma, aquella que aún creía que el destino podía ofrecer algo más que resignación. Al llegar, fue recibida por un criado de expresión amable que la condujo por un sendero flanqueado de tilos hasta la mansión Westmoreland. El edificio era inmenso, de piedra gris y ventanas altas que reflejaban el atardecer. No había lujo excesivo, sino una elegancia silenciosa, casi melancólica. Dentro, el olor a madera vieja y chimeneas apagadas se mezclaba con una paz que Eleanor no reconocía. La de un hogar donde el silencio no era castigo, sino refugio. Lord Alaric Westmoreland
no era como los hombres que Eleanor había imaginado. Esperaba un aristócrata altivo, de voz grave y gestos calculados, pero encontró un hombre de mirada cansada, con rasgos marcados no por la edad, sino por experiencias que parecían haberle robado la risa. Había en él una quietud extraña, casi familiar. Cuando entró en el salón donde ella esperaba, no hubo rigidez ni protocolo. Solo una leve inclinación de cabeza y un silencio respetuoso que dispensaba presentaciones. «Me dijeron que prefiere no hablar», dijo finalmente, con voz baja y un tono áspero de quien no acostumbra conversar. Eleanor asintió, y él continuó. «Aquí nadie exigirá lo que no puede ofrecer. Mi hermana Cecily necesita compañía constante. Su presencia será suficiente». Las palabras sonaron como alivio y sentencia al mismo tiempo. Suficiente. Eleanor no recordaba la última vez que alguien la había considerado suficiente. Cecily Westmoreland era el opuesto de su hermano. Tenía 20 años, cabello rojizo como el ocaso y un temperamento volátil que los médicos llamaban nervios sensibles. La joven oscilaba entre risas y lágrimas, con la misma rapidez con que el viento cambiaba de dirección. Al principio trató a Eleanor con desconfianza infantil, como si temiera que su silencio fuera una forma de juicio, pero con el tiempo comenzó a depender de su presencia tranquila. Leía poemas en voz alta, le pedía que le mostrara flores del jardín, hacía preguntas que respondía ella misma, y mientras Cecily hablaba sin parar, Eleanor se convertía en el espejo donde la muchacha se veía sin miedo. Alaric observaba todo a distancia, agradecido, pero intrigado. Empezaba a notar que aquella mujer que no decía una sola palabra llenaba la casa más que cualquier sonido. Las semanas en la propiedad transcurrieron con una serenidad casi irreal. Eleanor halló una rutina que la hacía sentirse parte de algo por primera vez en muchos años. Cuidaba las lecturas de Cecily, organizaba flores frescas y pasaba horas en la biblioteca, donde Alaric aparecía con el pretexto de buscar un libro. Al principio apenas cruzaban miradas, pero poco a poco el silencio entre ellos cambió de naturaleza. Dejó de ser vacío y se volvió presencia. Él la observaba escribir notas para la ama de llaves, hojear lentamente volúmenes de poesía, y percibía algo que no sabía nombrar, una dignidad serena, una fuerza que no se exhibía, pero se imponía. Una noche, cuando ella dejó caer un cuaderno, él se agachó para ayudarla y, por un instante, sus manos se tocaron. Ninguno habló, pero ambos sintieron lo mismo. Toda una vida podía caber en ese breve contacto. Esa noche, Alaric no pudo dormir. Había algo en Eleanor que lo desconcertaba. No era solo su belleza discreta, los rasgos suaves, la postura erguida incluso en silencio, sino la sensación de que ella guardaba mundos dentro de sí. Él, que hacía años había aprendido a no apegarse a nadie desde la muerte trágica de su esposa, empezaba a sentir grietas en la armadura que el tiempo había forjado. Se preguntaba qué había silenciado a esa mujer: trauma, culpa o elección. Eleanor, por su parte, también estaba inquieta. El modo en que Alaric la trataba, con respeto y una atención genuina, la hacía dudar de todo lo que creía saber sobre el amor. Durante la cena notó que él evitaba mirarla directamente, como si el propio sentimiento lo avergonzara. Y por primera vez en años, Eleanor sintió miedo no del silencio, sino de volver a desear hablar. El invierno llegó temprano ese año, trayendo vientos cortantes y largas noches encendidas por chimeneas. Cecily enfermó levemente, confinándose a sus aposentos con una fiebre pasajera, y así la casa se sumió en un silencio aún más profundo. En esos días, Eleanor y Alaric comenzaron a cruzarse con frecuencia. Él trabajaba en su despacho,
y ella a veces dejaba libros o medicinas en la puerta. Pero un encuentro cambió todo. Al intentar recoger una bandeja, Eleanor resbaló sobre la alfombra y casi cayó. Se habría herido si él no la hubiera sostenido a tiempo. El susto los dejó inmóviles, lo bastante cerca para que sus respiraciones se mezclaran. Alaric instintivamente apartó un mechón rebelde de su rostro. «¿Está bien?», murmuró. Eleanor asintió, pero sus ojos dijeron más que cualquier respuesta. Por primera vez, él vio emoción en ellos, no miedo, sino algo peligrosamente parecido al deseo contenido. Esa noche, ella no pudo dormir. Se quedó junto a la ventana, mirando la nieve caer en silencio sobre el jardín, mientras viejos recuerdos la perseguían. La última vez que alguien había tocado su rostro fue su padre, minutos antes de ser llevado por oficiales bajo falsas acusaciones. El recuerdo de su mirada, serena incluso ante la ruina, la acompañó todos esos años. Y ahora, con el toque de Alaric, algo dentro de ella se quebró. El silencio que antes la había protegido comenzaba a volverse insoportable. Cuando oyó pasos en el pasillo y reconoció el sonido firme de sus botas, el corazón le latió con fuerza. Él se detuvo frente a la puerta, vacilante, como si la razón misma lo advirtiera. «No he venido a molestarla», dijo por fin, «solo a asegurarme de que está bien». Eleanor dudó. Luego abrió la puerta lentamente. La mirada que compartieron fue la más sincera que habían tenido. Un diálogo entero donde ninguna palabra fue necesaria. Alaric no esperaba que ella hablara. Ya había aceptado su silencio como parte de su esencia, una delicadeza trágica. Pero al verlo allí, tan cercano y tan humano, algo dentro de Eleanor finalmente cedió. El pecho le ardía, como si cada recuerdo guardado quisiera salir de golpe. Intentó alzar la mano para agradecerle, pero las palabras llegaron antes del gesto. «No te vayas». La voz salió débil, ronca, casi un susurro, pero suficiente para detener el tiempo. Alaric se quedó inmóvil, los ojos húmedos de sorpresa. Eleanor, asustada por su propio sonido, llevó las manos a la boca, incrédula. Él se acercó despacio, temiendo disipar un milagro, y solo respondió: «No me iría, aunque me lo pidieras». Ninguno supo cuánto tiempo permanecieron así, simplemente respirando el mismo aire, con el corazón latiendo en un compás que no necesitaba promesas. A la mañana siguiente, el sol rompió el velo de niebla sobre la propiedad y el jardín amaneció cubierto de escarcha brillante. Cecily, aún pálida, bajó las escaleras y los encontró a ambos sentados a la mesa, silenciosos, pero un silencio diferente, vivo, sereno. Eleanor hablaba poco, solo lo necesario, pero su voz, suave, temblorosa y humana, llenaba la casa como el primer canto de un pájaro después del invierno. Alaric la observaba con el mismo respeto de siempre, aunque ahora había ternura en su mirada, una promesa muda de que nunca volvería a atarla al pasado. Y cuando ella salió al jardín, el viento frío le trajo una nueva sensación, la de respirar sin miedo. Por primera vez en 8 años, Eleanor comprendió que el silencio ya no era una prisión, sino el espacio donde el amor había aprendido a nacer lentamente.